Chapter 30. 2 días habían pasado desde aquel fatídico incidente donde Rosueise se vio obligada a encerrarse en su habitación. Issei y las demás sentían una mezcla de molestia e indignación causado por el lamentable estado en que fue encontrada. Siendo llevada en brazos por el castaño, crearon una imagen desconsoladora para Ravel y el resto de las chicas. Ninguna de ellas protestó cuando él, como fieles, arribaron al lugar con la peli plateada en brazos del castaño. Cuando le informaron a Gondul sobre lo que había vivido su nieta, la ira de la anciana Valkyria fue tan enorme que el grupo sintió en carne propia lo que muchos Einenjars comentaban sobre la familiar de Rosueise. Gondul es peor que Thor cuando se enoja. Aquella sensación de peligro de muerte activó los sentidos primarios de autopreservación de todos los demonios presentes en la habitación donde Gondul descargó su cólera. Tanto fue el terror generalizado que todas las chicas decidieron que Issei era un excelente sacrificio para apaciguar a la iracunda anciana. Gondul-sama. Temeroso, el joven se Kiryute y se acercó a la anciana Valkyria. ¿Podría calmarse un poco? Perdónenme por esta escena, la abuela de Rosueise dejó de emanar su aura asesina. Es que a veces los dioses son tan molestos. Issei asintió ante las palabras de la anciana. Creer que somos sus juguetes. Nosotros lo entendemos. Gabriel se mostró condescendiente por el argumento de su anfitriona. Aún así poco podemos hacer contra de ellos. El ambiente dentro del grupo se apagó. Lo que había dicho la reina de Ravel era cierto. Podrían quejarse amargamente de las arbitrariedades que ocasionaban los caprichosos dioses, pero al final de cuentas, ellos estaban en una escala de poder más allá de las propias capacidades de cada uno de ellos. Inclusive el propio Issei dudaba de las capacidades de su propio Sacred Gear, el cual se rumoreaba que era inclusive capaz de matar incluso al propio dios, pero estaba limitado a las propias capacidades físicas de su portador, así que para que el castaño pudiese plantarle cara a un ser divino como el atacante de Rosueise, faltaba todavía mucho trecho por recorrer. Así que si quería una compensación por el trago amargo que pasó la joven Valkyria, tendría que pensárselo 2 veces. ¿Qué haremos ahora? Fue lo que la joven maga comentó en voz alta. Debemos de ayudarla de alguna manera. Dejémosla sola por un tiempo, respondía Gondul con bastante pesar. Rose es fuerte y ya verán que se recuperará en un día. Issei miró directamente hacia la figura de la abuela de Rosueise. Si había alguien que pudiese comprender mejor a la Valkyria era ella misma. Tuvo que resignarse y aceptar la decisión de la mujer mayor. El joven tuvo la sutileza de sacar sus pertenencias de la habitación y trasladarse a otra para evitar problemas con la peli plateada. Aunque se desató un pandemonio por saber quién se quedaría con el castaño, lo resolvieron de la manera más democrática posible. La prometida oficial tiene mayores derechos que el resto del harem, siendo un argumento válido a los ojos de Ravel, y a pesar de las protestas de las otras dos, Asia no puso quejas ya que su habitación estaba al lado de la de su rey. Escabullirse en su cama y aprovechar para dormir junto al castaño entró dentro de sus planes. No contaba que Zenobia se opondría a ese plan. Lefay rió levemente al ver cómo su compañera Alfil era cargada como saco de patatas y llevada al hombro por la peli azul. La rubia portadora del Builig de Alin suspiró al ver sus ambiciones cortadas de raíz. Claro, eso ni impediría que en la noche cumpliera con su objetivo. Issei miraba al techo de la habitación. Sentía que algo andaba mal ante la actitud que Rosueise estaba tomando. No podía quitarse esa preocupación de su mente. Sigmund se habían percatado de ello, aunque eso no interfirió con su entrenamiento. Terminaba por distraerlo de vez en cuando. ¿Qué estás pensando? Ravel habló lo más quedamente posible para no molestar a Lefay en Rosueise, respondió el castaño sin alzar mucho la voz. No puedo quitarme esta preocupación de la cabeza, siento que algo está mal con ella. También creo lo mismo. La pequeña Fénix se acurrucó más al cuerpo de su prometido. Es la misma sensación que sentí con Rías, pero si ella no nos dice nada no podremos ayudarla. El joven castaño asintió ante las palabras de Ravel, suspiró sonoramente por la situación que se estaba complicando más y más por la falta de información, pero ahora debería de mantener la calma para continuar aprendiendo de Einenjar. Issei no hizo más que darse la vuelta y abrazar con fuerza el pequeño cuerpo de su prometida. No me imagino lo que le pasó con ese ser dios. El castaño colocó su frente junto al de Ravel, pero no me gustaría que alguno de ellos les hiciera algo parecido a ustedes. Issei, no debes preocuparte. La joven Fénix sonrió para tranquilizar al chico. No nos dejaremos engañar con facilidad. Te lo prometo. La verdad me siento débil. Ravel abrió los ojos ante la declaración. Desconozco la diferencia entre el Sekiryute y un dios. Siento que no podré protegerlas.
Sé que podrás, Issei sintió como la rubia jaló su mejilla con fuerza, tal vez seas débil a comparación de los dioses, pero tu voluntad es fuerte. La joven miró fijamente a los ojos del castaño, lo sé, porque todos los días cuando me levanto hasta que me duermo me hace sentirme segura. Rabel dejó de lastimar al Sekiryu-Utei y para acariciarle el rostro, no solo a mí, a todas nosotras. ¿Recuerdas cuando Odin molestó a Rosan? La demonio vio como el chico asentía débilmente. Instintivamente nos colocamos detrás de ti porque sabemos que podías defendernos. Tienes muy altas las expectativas sobre mí. Issei suspiró tristemente. No debe. Rabel colocó su dedo en los labios del portador del Boostedgear, cosa que sorprendió levemente mientras ella simplemente le sonrió. Te tengo tanta confianza porque me lo has demostrado. Escondió su rostro en el pecho de su prometido. Cuando decidí por mi cuenta el convertirme en mi peón, me seguiste sin rechistar. Issei apretó más su cuerpo con el de Rabel. Cuando conocimos a Kokabiel, cuando enfrentaste a mi hermano Yayuto-san, el joven con delicadeza acarició el rubio cabello de su rey. Cuando luchaste contra Bali, nunca nos abandonaste. Tenías la derrota frente a ti pero no te detuviste. Bajo esas palabras Issei pudo sentir como una parte de sus preocupaciones se disipaban de su mente, pero la sensación de zozobra e incertidumbre permaneció dentro de él. Simplemente se concentró en la calidez y en el suave aroma que despedía el cuerpo de la joven entre sus brazos. En otra habitación Rosueise estaba sentada en la cama, cubierta por las cobijas. Admiraba con pesadumbres el anillo que Loki había colocado en su dedo. La luz de la luna se colaba por las cortinas. Aquella joya brillaba hermosamente gracias a la luz reflejada en su lustrosa superficie, pero el aura oscura que emanaba por lapsos opacaba su belleza natural. Mordió sus labios para soportar el dolor que esta energía causaba a su cuerpo, pero lentamente sentía cómo se desgastaba su salud a cada instante que pasaba. Sabía la manera de quitarse tal objeto, pero realmente preferiría morir antes de realizar tal barbarie. Aún así no tenía más opción que obedecer al dios del engaño. Lanzó la almohada contra la pared frente a ella buscando aliviar su frustración y pena. Como había caído en aquel embrollo, porque su inocencia le puso en esa situación. El trato amable de Issei y su aparente aceptación sobre la condición de Rosueise nublaron su juicio. Eso fue lo que más le molestaba, le enfurecía. Quería llorar, gritar, destrozar la habitación por completo pero no podía. Sabía que Loki le vigilaba de cerca. Si pedía ayuda a alguien su muerte estaba garantizada y realmente no deseaba involucrar a nadie en este problema. ¿Qué puedo hacer? Pensaba con pesadumbres la peli plateada. Estoy realmente condenada a traicionar a mi gente. Se llevó las manos a la cabeza, mientras apretaba los dientes para contener el llanto que a pesar de sus esfuerzos salía de sus ojos. En la soledad de su habitación y desprovista de toda esperanza la joven Valkyria tomó una decisión, una que la convertiría en la mayor traidora de Asgard. La mañana siguiente Issei y las demás notaron algo que les dejó preocupados. Su anfitriona Rosueise estaba felizmente ayudando a su abuela a poner la mesa para el desayuno. Gondul encontraba los rostros de los demonios bastante graciosos, ocultando sus deseos de reír abiertamente. Como ella esperó su nieta recuperó el ánimo de siempre, sabía que la valquiria que le sucedería era tan fuerte y orgullosa como ella solía serlo en su juventud. Buenos días. La radiante sonrisa de Rosueise deslumbró a los demonios, quienes cómicamente se taparon los ojos. Disculpen por haberles preocupado. No hay problema, Irina respondió en nombre de todos mientras se tallaba sus llorosos ojos, tan deslumbrante que me lastima. Mou. Eres mala Irina-san. La peli plateada hizo un leve puchero. No es tan radiante ya Irina-chan. Rabel también se tallaba sus ojos. No molestes a Rosan porque siento que se están burlando de mí. La valquiria se indignó levemente y colocó sus manos en la cadera, pero no importa, supe que continuaron con su entrenamiento. La joven se encaminó hasta la mesa para empezar a degustar del desayuno. Anden, platíquenme todo. Amenamente la conversación se fue dando mientras que Rosueise ponía atención a las anécdotas que sus invitados les daban. Se sorprendió que Sigmund le empezase a enseñar todo lo que sabía sobre las técnicas y armas que se especializaban en asesinar dragones. El castaño estaba sorprendido que el cielo tuviese en su poder a Ascalón, la espada que San Jorge utilizó para asesinar a un poderoso dragón, pero Doraiga agregó que realmente la utilizaron para separar su alma junto con la de Albion, para dar por terminado su participación en la Gran Guerra. Gabriel confirmó lo dicho mientras bebía un poco de café. Por su parte Zenobia comentaba que su compañera de entrenamiento se había enfocado en la velocidad de sus reacciones, haciéndole caer sobre ella lluvias continuas de flechas con un margen mínimo para esquivarlas. No les había dicho que la primera vez que Eldin hizo eso terminó como un alfiletero. Por suerte la elfo era versada en magia curativa. Claro que la joven le hizo ver que tenía que mejorar si no deseaba repetir la sensación en su cuerpo.
Ravel y Asia comentaron que sus respectivas compañeras se enfocaron en el aspecto físico de sus cuerpos, cosa que agradecieron. Asia lo sabía desde su encuentro con Eilesis, pero ser perseguida por un jabalí mientras que era montada por una poderosa vikinga era algo irreal, pero de que servía de motivación, servía. Ravel por su parte no la pasaba mejor que Asia, ya que la mujer que le acunó para ayudarle era una antigua soldado que aparentemente trabajó como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Sentir que su cuerpo era azotado con regularidad en el rocoso suelo fue aliciente para tomarse en serio a la mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? Issei estaba intrigado por la compañera de su chica. Al menos le preguntaste, pues no me lo dijo abiertamente. La rubia sorbía un poco de su bebida. Debo nombrarla como Joy, es un lindo nombre, comentaba Lefay mientras acariciaba el lomo del mini Drake. No es nada raro, el detalle es que es un código. Al rubia se cruzó de brazos pensativa, pero para fines de mi objetivo no me importa conocer su nombre, tal vez sea una coincidencia. El castaño se rascó la barbilla para simplemente alzarse de hombros. Nah, es imposible. Todas miraron extrañadas el comportamiento de Issei, pero simplemente negaron con la cabeza. Fue cuando repentinamente un celular sonó en la mesa. Todas miraron a Irina, quien simplemente negó con la cabeza. Fue cuando el castaño vio que era su propio aparato, levantó la tapa del mismo y se sorprendió de quién era. Si me disculpan, el joven sonrió excusándose de levantarse de la mesa. Voy a atender esta llamada. Ninguna de las presentes intentó averiguar de quién se trataba, porque conocían a las dos posibles personas que podrían hablarle en estos momentos. Rías estaba emocionada por mil y una razones. No se había animado en llamar a su novio por obvias razones. Una de ellas era que no quería interferir en el entrenamiento que estuviese realizando en el paraíso nórdico. Pero impulsada por todos los miembros de su corte, más que nada el lado femenino, ya que tanto Gasper como Kiba sentían vergüenza por la insistencia de las chicas. Todas miraban atentamente como su ama y amiga jugueteaba con uno de los mechones de su hermoso cabello. Adornando la escena, una sonrisa de colegiala estaba plasmada en su boca. ¿A qué no considero que tomarle una foto era prioritario y sobre todo usarlo como material de chantaje y pasatiempo que le fue pasando a su amiga Tsubaki? La joven Gremory escuchó cómo la línea se conectó y la voz de Issei pudo ser apreciada por ella. Hola, Rías. El joven Sekiryutei habló animadamente a través del aparato. ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, Issei. Rías sonaba calmada, pero su rostro mostraba ensoñación. Te hablé porque deseaba saber cómo te encontrabas. Me encuentro muy bien, el joven contestó con tranquilidad. Pero supongo que ya te contaron lo de hace días, la verdad. Sí, Irina nos informó a Tomoe y a mí. La joven se mordía los labios demostrando su preocupación. ¿Pero en serio te encuentras bien? Un silencio incómodo era la respuesta que recibía del castaño, haciendo tragar amargamente a la pelirroja. Esa era una mala indicación del estado del Sekiryutei. Estuvo a punto de interrumpir ese silencio cuando Issei habló nuevamente. Hay algo que me preocupa, el castaño comentó tranquilamente, pero tal vez sean cosas que estoy malinterpretando. ¿Quieres platicarlo conmigo? Rías caminó a una de las tantas bancas del patio trasero de su mansión. ¿Puedo darte consejos? Dime. Cuando estabas con Riser, el joven se detuvo un instante antes de tocar un tema delicado. ¿Fingías que estabas bien? Sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, la heredera de los Gremory se incomodó un poco por la pregunta. Esa era una época de su vida que trataba de enterrar para continuar con la expectativa para un futuro mejor, pero si Issei le preguntaba algo tan delicado tenía sus motivos para hacerlo. Todo el tiempo, la joven se animó a contestar, sonreía como si nada pasara, era muy atenta con las personas que me rodeaban y prestaba atención a lo que me decían. Issei apretó levemente su celular al notar cierto malestar en las palabras de Rías. Sabía muy bien que eso era un tema delicado para su novia, pero era la única persona que le podía ayudar en esos momentos para despejar sus preocupaciones sobre el comportamiento de Rosue Issei. Perdón, el joven miró hacia afuera de la casa de Gondul. Espero que no te haya molestado mucho, Issei. Eso quedó en el pasado. La voz de la pelirroja se escuchó calmada. El que me hayas preguntado me sorprendió un poco. No sé qué hacer. El Sekiryutei suspiraba levemente agotado. Algo le pasó a Rosue Issei y creo que le afectó mucho. El joven comenzó a narrarle lo ocurrido hace casi 3 días. La joven demonio escuchaba atenta a cada detalle que Issei daba a su narración. Lógicamente había cosas que el mismo portador del Boosted-Heart desconocía porque la Valkyria se había negado a platicarles lo sucedido y esa desinformación era la principal causa de su preocupación.
Issei, Rías habló quedamente cuando el chico terminó su historia, los dioses son peligrosos, son seres que no respetan leyes o personas, muy pocos de ellos son dóciles y tratan a los demás con respeto. La joven Gremory apretaba sus manos un poco desesperada, debes de andarte con cuidado si te involucras en una de sus tretas, ni siquiera mi hermano se cruza en su camino, puede que sea poderoso pero los dioses lo son más, eso lo sé. Rías-chan, el castaño se rascó la barbilla un poco apenado por la manera en que se había referido a la pelirroja, no puedo evitar preocuparme. La joven estaba levemente sonrojada por cómo Issei se había referido a ella, era una lástima que solo conversaran por teléfono, si no le abrazaría emocionada por el gesto. Ejem. La joven Gremory se calmó levemente, como sea ten cuidado con los dioses nórdicos, no solo por ti sino también por Ravel y las demás, no te preocupes. Issei trató de sonar lo más tranquilizadoramente posible, no me meteré en problemas, de acuerdo. Por cierto, olvidaba pedirte que hablaras con Tomoe. La joven sonrió recordando la petición de Sona, ella también necesita cariño. Issei sintió un escalofrío al recordar que había olvidado por completo de la caballero de Sona, esperaba que el humor de Tomoe no estuviera en su lado malo. Gracias por el recordatorio. El joven sudó nervioso por la petición de Rías, le llamaré enseguida. ¿Estará enfadada? Una leve risilla salió de los labios de Rías, prepárate para lo peor. Nuevamente ese silencio incómodo entre ellos dos se hizo presente, la pelirroja comenzó a jugar nerviosamente con uno de sus mechones de su cabello para hacer una última petición. Mándame un beso, la voz de Rías sonó lo más melosa posible, anda sí. Issei respiró profundamente para ganar el valor suficiente y cumplir la petición de la heredera de los Gremory, una vez que lo hizo el Sekiryu y encaró el problema de frente. Y un sonoro beso salió de sus labios. If Life 30. Prólogo al Ragnarok. Hayaoron frío era lo único que sentía Issei en esos momentos, las miradas expectantes de las chicas estaban puestas en su espalda, que agregaban un peso extra a la problemática situación que el castaño estaba enfrentando. Habían pasado un par de minutos cuando su línea se conectó con la de Tomoe Meguri, era cierto que la castaña de coletas era una joven paciente y sobre todo amable. Pero en estos momentos ella mantenía un silencio bastante pesado. En verdad lo lamento, el chico estaba visiblemente abatido, que su voz sonaba apagada. Tomoe-chan, estoy apenado por esto. Issei-kun. La severidad en el tono que empleaba la caballero de la Citri era palpable, llevas casi una semana en Asgard y ni siquiera me has llamado. El Sekiryu se sobresaltó por el reclamo, ¿sabes lo preocupada que estaba? No tengo excusas para ello, el joven rió levemente pero la sonora respiración de Tomoe le acalló, te compensaré, lo prometo. Un cita. La castaña soltó rápidamente sin siquiera dudarlo, regresando de Asgard saldrás conmigo, de acuerdo. Issei suspiró aliviado ante la demanda de otra miembro de Harem, realmente el chico había olvidado a las otras dos jovencitas por estar ensimismado con su entrenamiento y sobre todo por lo sucedido con Rosue Ise. Esta vez había corrido con suerte, ahora el problema que tenía entre manos era otro. ¿Cómo te encuentras, Tomoe-chan? El castaño preguntaba casualmente esperando una respuesta. El entrenamiento es duro, la joven caballero suspiró un poco decepcionada, darnos cuenta de lo débiles que éramos fue duro. Ustedes no son débiles, Issei hablaba con sinceridad, hasta yo mismo sé que son fuertes por su trabajo en equipo según nuestro entrenador, esa es nuestra debilidad. La jovencita parecía molesta por esas palabras, individualmente apestamos, Sona nos escogía para trabajar como un equipo, nuestras debilidades son cubiertas por los demás, creo saber por qué de las palabras de su entrenador. El castaño se cruzaba de brazos, no todos los Ratingames se jugarán en equipo, espera enfrentamiento 1 a 1, ese es el objetivo, dejemos de hablar de eso. Tomoe cortó la conversación súbitamente, ¿te encuentras bien? Si me encuentro bien, Issei supuso lo que quería saber la chica, Ravel y las demás están al pendiente de mí, eso me alivia un poco, realmente me gustaría estar a tu lado. La voz de Tomoe sonaba un poco aliviada, Sona-chan está considerando el intercambiarme con Ravel, oye. Espérame un momento, el Sekiryu se sorprendió por la decisión de Sona, ¿no estás molesta por ello, Issei? Ella está pensando en mis sentimientos. La castaña sonó tranquila, y si lo hace será después de la reunión de los jóvenes demonios. Tomoe sonrió ante la reacción de Issei, mientras veía cómo sus compañeros continuaban con el entrenamiento al que estaban siendo sometidos por el gobernador general de Grigori. Cuando la joven Citri sacó el tema a colación sobre intercambiar a Tomoe por una pieza libre de Ravel, fue algo que un principio molestó al grupo entero, haciéndoles creer que ellos eran descartables. Así que no tardaron en replicar aquella decisión. No puede hablar en serio, Kaicho. Genshirou se colocó entre su compañera caballero y su ama, Meguri-san es nuestra compañera y amiga. Si nosotros no somos objetos.
Momo se unió a su novio en enfrentar a su ama, creímos que nos veía como sus amigos. La peligris estuvo a punto de llorar, ¿fueron imaginaciones nuestras? Tranquílense todos, la joven Citri alzaba las manos para que le prestaran atención, la razón por la que comente eso es simplemente porque es lo mejor para ella. ¿Cómo que es lo mejor? Ruruko miraba con duda a Sona, explíquenos por favor. Bien, lo haré. Sona rió levemente al ver cómo su grupo se ponía en su contra, ella está enamorada de Issei-san, ¿no es lo más justo para ella que esté a su lado? Todos asintieron ante la situación que estaba viviendo Tomoe Meguri. Sona miraba pacientemente como sus sirvientes meditaban sus palabras. Para ella sería mejor pertenecer al mismo equipo que Issei-san. La pelinegra continuaba hablando, sé que Tomoe me es leal y fiel, pero también debe de disfrutar su amor y libertad con el chico que ama. Sona cerró los ojos para soltar un sonoro suspiro, porque es mi amiga y mi valiosa sirviente. Solo deseo lo mejor para ella. Lo lamentamos, Kaichou. Tsubasa fue la primera en disculparse, creo que saltamos a las conclusiones rápidamente. Recuerden, para mí son más que mis sirvientes. La heredera de los Citri sonreía cálidamente, son mis amigos y mi familia, nunca lo olviden. Todos guardaron silencio ante lo que Sona había dicho con sinceridad. Tomoe sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza, el motivo era bastante claro. La joven heredera estaba dispuesta a dejar a una pieza importante para ella, para que ésta misma pudiera alcanzar su propia felicidad, un gesto que encontró difícil de rechazar por el simple hecho de que conllevaba los más honestos sentimientos que la demonio tenía por ella. Sona-chan, Tomoe habló llamando la atención de todos los presentes, si estás dispuesta de hacer eso por mí. Déjame pedirte algo a cambio. Los ojos violetas de Sona se posaron en la figura de su caballero, permíteme solamente participar en estos Rating Games, para hacerlo al lado de mis amigos. La corte de Citri sonrió ante la idea de Tomoe, después de esto puedes intercambiarme con Ravel. Sona Citri sintió una leve opresión en su pecho, así como ella consideraba los sentimientos de la castaña, Tomoe deseaba pelear a su lado antes de cambiar de equipo. Los ojos suplicantes de todos sus sirvientes se posaron sobre ella, para que reconsiderara la situación. Está bien, Meguri-san, la pelinegra accedió a la petición de su caballero, tienes razón en pedirme que postergue el intercambio, no importa hasta dónde lleguemos en estos Rating Games, quiero que lo hagamos juntos. Decir que Sona estaba conteniendo las lágrimas, conmovida por la lealtad de su caballero, era mentir. Lógicamente la Citri no quería separarse de ninguno de sus sirvientes, pero ella misma quería lo mejor para ellos y eventualmente tendría que dejarlos partir para que ampliaran sus horizontes. El Sekiryu-tei había escuchado atentamente la situación con Tomoe, de alguna manera se sintió mal por ser causante de que ese equipo bien equilibrado tuviese que ser separado, posó sus ojos en el cielo de la mañana. La caballero de Sona aún estaba en la línea esperando una respuesta por parte del chico del que estaba enamorada. Creo que le estaré en deuda con Sona, Issei comentó sin ánimo, mi cuenta con ella no hace más que incrementarse a cada momento. Eso mismo lo dijo ella, la castaña respondía alegremente mientras continuaba mirando a sus compañeros, ¿estás de acuerdo con la decisión de Sona-chan? Si tú lo estás, el joven habló seriamente, no puedo oponerme, tendré que decirle a Babel-chan que guarde su pieza de caballero para el intercambio. Gracias Ise. Al otro lado de la línea la joven parecía rebosar de felicidad, eso sí, si nos enfrentamos en los Rating Games no se los dejaremos fácil. No esperaría menos de ustedes, una sonrisa honesta adornaba el rostro del castaño, nosotros también daremos lo mejor, claro, si logramos participar. Sona-chan me ha dicho que Serafal-sama está moviendo todas sus influencias para eso. La jovencita rió levemente, según ella es la primera vez en varios siglos que trabaja en serio, eso me tranquiliza un poco. Issei rió de la misma manera que Tomoe, bueno, tendré que dejar esta plática, porque nosotros debemos entrenarnos también. Bueno, podrías, la castaña se escuchaba indecisa ante lo que pensaba solicitar, mandarme un beso. El castaño contuvo la respiración levemente solamente para notar cómo Ravel y las demás le miraban divertidas, de alguna manera ellas dedujeron la petición de Tomoe, pero ver que todas ellas incluidas Lefay y Gabriel alzaran su pulgar en señal de aprobación era algo completamente irreal para él. Y un sonoro beso volvió a romper la calma dentro de la casa de Gondul. El grupo de demonios iba caminando tranquilamente dirigidos por la valquiria pelirroja. Rosueis se excusó de llevarlos esta vez porque tenía otras cosas que hacer y una de ellas era ayudar a Gondul con la limpieza de su casa. Ciel daba miradas furtivas a un avergonzado Sekiryu-tei, quien simplemente trataba de concentrarse en el camino hacia el Valhalla, mientras que las chicas alrededor de él soltaban discretas risillas buscando de alguna manera apenar más al portador del Boosted Gear.
Me gustaría saber qué fue lo que pasó esta mañana. Cieles habló quedamente mientras le prestaban atención. Tengo curiosidad porque todas están de buen humor. ¿En verdad quieres saberlo? Ravel sonrió maliciosamente. Es algo muy simple, pero ¿y si lo encuentra penoso? Dime más. La pelirroja se acercó a la pequeña Fennec sonriendo de la misma manera. Vamos, no avergoncemos a Ise-chan. Irina ocultaba una risilla tras sus manos. Es tan lindo cuando se sonroja así. Issei-sama es caballeroso en ese sentido. La pequeña maga se unía a la conversación bastante animada, pero si es lindo. El castaño no hizo más que suspirar agotado. Cuando las dos conversaciones habían terminado, el joven se y vio como cada una de sus novias y compañeras de corte sonreía maliciosamente. Issei supo de inmediato que se arrepentiría de esas muestras de afecto, o tal vez no. Sigan burlándose. El portador del Boosted-Jar mostraba falsa molestia, y solo Tomoe-chan y Rias-chan tendrán citas conmigo. Ravel e Irina se sobresaltaron levemente, mientras que Shinobi y Asia mostraron alivio en reprimirse de las burlas a su novio, aunque muy dentro de ellas dos deseaban que el chico hiciera lo mismo por ellas. Está bien, las dos nombradas se deprimieron al instante. Dejaremos de burlarnos de ti. Cieles sonrió ante el comportamiento cómico y animado que los demonios usualmente hacían gala cuando se conversaban con ellos. La pelirroja miraba hacia el frente cuando preguntó una cosa más. ¿Cómo se encuentra Ross-senpai? La asistente de Odin mostraba genuina preocupación. Van a ser 3 días desde aquello. Bien, hoy amaneció de mejor humor. Gabriel respondió antes que cualquier otro. Tal vez ya lo superó. Cieles-san, ¿han averiguado quién le hizo eso? Ravel preguntaba a su guía y anfitriona. Sé que los dioses nos ven como sus juguetes, pero eso fue pasarse. Están investigando. La joven Valkyria se detuvo en su caminar. Cuando Odin-sama se enteró del incidente de Ross-senpai, se molestó mucho. Cieles miró con severidad a los demonios. Es la primera vez que le veo así, tanto que mando a Ujin y Munin a investigar. Ujin y Munin. Asia ladeó la cabeza confundida ante aquellos nombres. ¿Quiénes son ellos? Son los cuervos del Odin-sama. Lefay hablaba entusiasmada. Se dice que vuelan por el mundo recogiendo información para él. Vaya, no imaginé que supieras eso. La Valkyria miraba con sorpresa y orgullo a la pequeña alfil. Muy poco prestan atención a las mitologías. Bueno, el día que no pude venir, Gondul-sama me prestó un monto de libros. La pequeña maga se apenó levemente. Me la pasé leyendo mucho. Esa es nuestra Lefay. Asia abrazó por la espalda a su compañera alfil. Buena niña. La portadora del Builig de Alin acarició con amor los cabellos de su rubia más pequeña del grupo, tal como una hermana mayor lo haría con su hermana menor, una escena que hizo que todos sonrieran por la calidez que desprendían. La joven Valkyria mostraba una expresión neutra con respecto a la escena. Detalle que miró Gabriel seriamente. Dentro de la sala del trono de Odín, el padre de Todopoderoso miraba expectante a su hijo Loki. Desde que anunció que se aliarían con otras mitologías para evitar el Ragnarok, el dios del engaño aparecía todos los días frente a él para reclamarle esa decisión. Estaba acostumbrado a esos desplantes de su hijo, pero ocurrieron dos cosas importantes que llamaron su atención. La primera fue que en los 3 días anteriores no había ido a visitarle, y la segunda simplemente se limitó a preguntar: ¿por qué aliarnos con otras mitologías? El peli azul mostraba una inusual serenidad. ¿Puedes responder a mi pregunta, padre? Es la primera vez que tu comportamiento me impresiona, Loki. Odín acarició su larga barba mientras admiraba el rostro de su hijo. Estoy feliz de que por fin me dieras la oportunidad de explicarte mis motivos. El anciano dios se levantó de su trono para colocarse a la altura del joven dios. Sabes que a diferencia de los mortales y demás criaturas sobrenaturales, nosotros los dioses tenemos una existencia predeterminada por nuestro mito. No podemos elegir la duración de nuestra vida. Loki miró tranquilamente a su padre mientras este continuaba hablando. Nosotros los señores del norte debemos perecer en el Ragnarok. Solamente unos cuantos dioses tienen la oportunidad de vivir, inclusive tu hijo mío. Odín rió levemente. ¿De qué sirve ser todopoderosos si no podemos desafiar nuestro destino? Aliándome con otras mitologías y que éstas nos ayuden a evitar el ocaso garantiza nuestra supervivencia. Entiendo, padre. El dios del engaño bajó la mirada apenado. Todo esto lo haces por nosotros. Es egoísta de mi parte haberme cegado por mi ira. No, entiendo tu malestar. El anciano se mostró comprensible. Te estoy robando el propósito de tu vida, para garantizarte un verdadero futuro. Te estoy agradecido, Odin-sama. El peli azul sonrió amablemente mientras se encaminaba a la salida del sala del trono. Aprovecharé esta oportunidad que nos has regalado. Estoy orgulloso de ti, Loki. La sincera sonrisa del anciano fue correspondida por el joven dios. Me has alegrado el día.
Tras atravesar las enormes puertas doradas de la sala del trono, Sigyn estaba parada pacientemente esperando el arribo de su esposo. La joven diosa estaba sorprendida por la serenidad que su esposo demostraba en esos momentos, pero ella sabía el motivo de todo eso. Hugin y Munin estaban por sobrevolando los 9 reinos, nunca se imaginaron que Odín se tomaría muy a pecho el incidente con su antigua asistente. La joven valquiria estaba en el suelo expectante a lo que el arrogante dios del engaño pretendía pedirle. El dolor que generaba el anillo en su cuerpo era indescriptible, tanto que luchaba por mantenerse consciente y no desfallecer. La razón era muy simple, no confiaba para nada de Loki. Caer desmayada conllevaría peores consecuencias para ella y la santidad de su cuerpo. Claro, Rosueise no se consideraba a sí misma como una belleza a comparación de las otras valquirias, pero conociendo la clase de mujer que engendró a la señora de Eleim, no estaba segura si el dios parado frente a ella cometería tal bajeza como violarla para satisfacer su lujuria. Veo que estás resistiendo bastante bien. Loki abrió levemente los ojos sorprendido por la tenacidad de la nieta de Gondul. Retiro lo dicho, tal vez no heredaste la astucia de tu abuela, pero si su férrea voluntad de esto no es nada. La peli plateada sonriera tratando de sonar valiente. He pasado por peores cosas, ¿sabes? Alardear no te ayudará en nada. La mirada fría de él estaba posada en la de Rosueise. A simple vista estás a punto de desmayarte. La señora del inframundo tomó de la cabellera plateada de Rosueise para hablarle directamente. Si te estás preguntando si mi padre va a violarte, te aseguro que ni siquiera tiene esas intenciones. Rosueise no sabía si sentir alivio o temor ante esa declaratoria. Lógicamente Loki tenía algo peor entre manos y ella imaginaba que tendría un valor dentro de esas maquinaciones. Primero que nada me gustaría decirte que tienes puesto en tu mano. El peli azul habló con seriedad mientras se acercaba a donde estaban las 2 mujeres. Te he colocado una copia del infame Andvarinaut. Rosueise palideció ante te preguntabas, ¿tiene la misma maldición que el original? Sí, con una sonrisa arrogante continuó con su explicación, hace caer sobre ti todas las desgracias, a manera de que va consumiendo lentamente tu vida, pero tienes suerte. El dios sonrió con maldad, entre todas las valquirias del Valhalla eres la única que puede pasar inadvertida a los ojos de Heimdall. La peli plateada miraba con odio al dios, y con ello de hacerte de un simple objeto el Jayaormpe. ¿Para qué quieres? ¿Es el cuerno del final? Rosueise se mostraba temerosa de saber los motivos del dios. ¿Acaso tú? Claro que sí, dulce valquiria. Loki gesticuló exageradamente. Planeo que mi razón de existir se cumpla y tú me vas a ayudar con ello, ni muerta lo haría. La decisión de la peli plateada era más que evidente, sería traicionar a mi gente. Una sonora risa alertó a la valquiria, quien vio como él se agarraba del abdomen completamente extasiada. Las palabras de Rosueise le parecieron la mejor broma que hubiese escuchado en todo el día. En la posición que te encuentras no hay mucho margen para que te niegues a hacerlo. La hija de Loki miraba con gracia la resolución de la nieta de Gondul. Sabes que morirás después de todo, simplemente nosotros retiraremos el anillo de tu cadáver. Él tomó la mano de Rosueise con fuerza, y lo colocaremos en otra valquiria, tal vez en Hilde. La amenaza de la señora de Eleim doblegó la voluntad de la ex asistente de Odín. El motivo, la joven y optimista de su Kouai. Ella era demasiado inocente como para no acceder a la petición de los 2 dioses. Ella misma estaba cediendo ante la agonía que el anillo le estaba imprimiendo en su persona. Derrotada y humillada bajó la mirada para no encarar los ojos a aquellos 2. Sonriendo triunfante, Loki se arrodilló para decirle unas últimas palabras. Ya sabes lo que tienes que hacer. El peli azul sonrió satisfecho sin esperar respuesta de Rosueise. El anillo contiene un hechizo que lo oculta de los demás. La peli plateada mantenía un amargo silencio. Solo yo puedo quitarte ese objeto y ni se te ocurra pedir ayuda. ¿Cómo evitaré que Heimdall me asesine? Con pesadez la joven se atrevió a preguntar. Muy simple. Loki susurró al oído de la valquiria, poniendo un segundo objeto en sus manos. Eso dependerá de tu habilidad. Sigyn miraba todo eso a la distancia. La diosa miraba con aprehensión el comportamiento de su esposo y de la señora de Eleim. Ella no estaba de acuerdo con el plan de iniciar el Ragnarok, pero ella debía de mantenerse fiel a los deseos del dios del engaño. Una vez que Loki y él desaparecieron del lugar, ella se acercó con cautela a la desvalida valquiria. Sigyn-sama. Rosueise reconoció inmediatamente a la mujer. ¿Qué hace aquí? SHHHHS. No hables. La diosa se arrodilló para colocar sus manos sobre el anillo maldito. Perdona que no pueda oponerme a Loki, pero al menos déjame aliviar un poco tu carga. Un hermoso círculo mágico apareció sobre la mano izquierda de Rosueise,
Con lentitud la energía maligna del anillo se fue apaciguando, asimismo como el dolor que de este provenía. La valquiria miraba con tristeza como una noble diosa como Sigyn se había casado con alguien tan torcido como Loki. La diosa comprendió el pesar que sentía la nieta de Gondul, lo único que podía hacer por la peli plateada era aliviar el dolor que sentía su cuerpo. Con esto ya no pasarás más penas. Sigyn desvaneció su magia, pero el hecho de que te matará es inevitable. ¿Por qué hacen todo esto? La valquiria miraba suplicante a la esposa de Loki. ¿Por qué Sigyn-sama? Nosotros los dioses no damos razones para nuestros actos. La mujer miró con seriedad a la valquiria. Tal vez solo les tengamos envidia. Sin decir ni una palabra más la diosa se levantó dándose la vuelta para dejar desconsolada a Rosueise. Viéndola de soslayo sintió pena por ella, aunque también sentía eso por sí misma. Sigyn seguía de cerca a su esposo Loki, quien caminaba con tranquilidad por los pasillos del Valhalla. Fue cuando vio a la actual asistente de Odín, quien detrás de ella iban los invitados del Padre Todopoderoso. No pudo evitar prestar atención al único hombre del grupo. El joven era de lo más normal a los ojos de la diosa, sin ningún atributo destacable o digno de alabanza, pero lo que más le inquietó fueron los ojos del muchacho. La diosa de la fidelidad pudo reconocer la mirada de aquel que era fiel a sus creencias y sobre todo al amor por su pareja. Se detuvo unos instantes para continuar observando la figura de Yodowisei, hasta que se perdió por los pasillos del castillo. ¿Por qué te detuviste? La demandante voz de Loki llamó la atención de la castaña. ¿Encontraste algo de tu agrado? No, nada, la diosa contestaba sin ningún reparo, tal vez algo de esperanza. Estas últimas palabras las dijo para sí misma. No digas sandeces. El dios del engaño miraba con desprecio la sonrisa de su mujer. Vámonos a nuestras habitaciones. Claro que sí, querido esposo. Sigyn obedeció sin rechistar la petición de Loki. Vamos a nuestro hogar. Issei se detuvo unos momentos para tratar de comprender por qué la esposa de Loki le había mirado de esa manera. Ravel notó cómo el rostro de su prometido mostraba un semblante serio. Desde hace días el joven Sekiryutei estaba preocupado por muchas cosas, empezando por el extraño sueño que tuvo y después el incidente de Rosueise. Trató de acercarse a su novio, pero este retomó su andar para reunirse con ella. La tomó del brazo y se apartaron un poco. ¿Escucharon lo que conversé con Rías? El castaño preguntaba quedamente mientras que Ravel prestaba atención. Contéstame con la verdad. Bien, nosotras decidimos mantener la privacidad de nuestras pláticas. La pequeña Fénix respondía con tranquilidad. Vamos, hay cosas que solamente nosotras deseamos saber y nadie más. Issei guardó silencio ante la decisión de sus chicas. Le pregunté sobre su vida al lado de Riser cuando estaban casados. Issei, ¿por qué me dices esto? La rubia miró con duda al Sekiryutei. No comprendo por qué lo hiciste. Quería saber si ella fingía su normalidad. El chico bajó la mirada pensativo. Siento que algo no está bien con Rosan. ¿Qué te respondió Rías-san? Ravel estaba preocupada por la respuesta. Más o menos cómo se está comportando Rosueise. Los ojos castaños de Issei miraron fijamente a los de Ravel. ¿Nos oculta algo? ¿Por qué lo dices hasta ahora? La Fennec se alarmó ante la indecisión de su prometido. No debimos haberla dejado sola. No sé por qué se me ocurrió decírtelo. El joven también se alarmó por su descuido. Debemos regresar. Ambos asintieron para regresarse a la casa de Gondul. La mirada curiosa del resto de la corte de Ravel se posó sobre ellos. Estuvieron a punto de reunirse con ellos en su carrera, pero fueron detenidos por la propia Ravel. No se preocupen por nosotros. La pequeña rubia gritó fuertemente. Issei olvidó algo en casa de Gondul-sama. No tardamos nada. Pero Asia notaba algo pasaba entre ellos dos. Iremos con ustedes. No pueden descuidar su entrenamiento. Ravel continuó corriendo tras del castaño. No tardamos nada. Vayan con cuidado. Gabriel tocó el hombro de su compañera Alfil para que ésta se detuviera. Anda, Asia-chan, tenemos que entrenar. Asintiendo débilmente la portadora del Builigreal intervino por aceptar la petición de la reina de la corte a la que pertenecía, pero aquel sentimiento de preocupación era compartido por el resto del grupo. Ambos demonios corrieron lo más rápido que podían. La empedradas calles estaban solitarias a esas horas de la mañana. Por suerte para ellos llegaron a la casa de Gondul con bastante rapidez. Gondul-sama. Ravel gritó en la entrada de la acogedora casa. Gondul-sama. ¿Qué ocurre, pequeña? La anciana Valkyra salió detrás de una puerta. Se suponía que estarían entrenando porque se regresaron. Una pregunta: ¿dónde está Rosueise? El castaño mantuvo la calma para no alarmar a la anciana Rose.
Salió a su habitación para buscar algo, la abuela de Gondul señaló las escaleras, fue hace como 5 minutos. Ambos demonios se miraron mutuamente antes de subir rápidamente a la habitación. Una vez frente a la puerta, el castaño se adelantó un poco a su prometida y tomó el pomo de la misma. La puerta se abrió para mostrar el interior de la misma. No hubo sorpresa para ellos dos, Rosu e Ise no se encontraba en su interior. Ya iba a ser casi una semana desde que la Norn estaban impedidas de visualizar tanto el presente como el futuro. Verdandi y Skuld habían decidido esperar a ver si la situación cambiaba de manera positiva, pero para desgracia de ambas diosas del destino eso no fue posible. Por suerte Urd estaba a un día de regresar de su viaje. Quien se había tomado la situación con tranquilidad fue la más joven de las 3 hermanas, mientras que Verdandi hacía lo posible para componer los pozos. Frente a ella estaba suspendida una pantalla mágica donde podían verse cientos de líneas de texto bastante complejas. Verdandi Neesama, llevas varios días así. La pequeña Norn bostezaba aburrida, deberías dejarlo hasta Urban o lo haga Skuld. La mayor de las Norn reprendía a su hermana mientras tecleaba sobre un extraño círculo mágico. Mientras más tiempo estemos a ciegas, más cosas salen de nuestro control. Lo sé. Skuld se dio la vuelta para darle la espalda a su hermana. La verdad, solo estás preocupada por Eindaya. Si es verdad, Verdandi se agarró su cabello demostrando su frustración. No le he podido tomar más fotos para mi colección privada. ¿Sabes que eso es acechar? La Valquiria miró con desaprobación los motivos torcidos de su hermana. Pero sí, tienes razón, pero ¿qué podemos hacer nosotras? La que configuró estos pozos fue Urdanue. Suspirando con resignación, Verdandi descartó su círculo mágico. Suspirando con tristeza, la joven diosa simplemente se sentó en el suelo desconsolada. Urne-sama, ¿por qué utilizaste Millennium como sistema operativo? La joven soltó lágrimas de sus ojos. ¿No sabes que 98 es más estable? Urdanue, regresa por favor, comentó la más joven de las Norn antes de sorber un poco de malteada. No creo que Verdandi Neesama resista un poco más. Ambas diosas estaban tan ensimismadas en sus problemas que no notaron cómo el pozo del presente y del futuro comenzaban a mostrar señales de un comportamiento extraño. Rosu e Ise estaba frente a las puertas de la mansión de Eindaya. Su corazón latía rápidamente por la presión de lo que estaba a punto de hacer, pero debía de mantenerse calmada o si no el dios se daría cuenta de sus intenciones y eso conllevaría a su muerte. Tocó entre sus manos tenía una botella del más caro y delicioso aguamiel que su abuela conservaba para el momento que ella le mostraría al hombre con el que se casaría, pero por su mala suerte o tal vez buena, dependiendo de cómo se viera la situación, la botella estaba sin abrir. El plan sería sencillo en planeación, pero en ejecución sería algo completamente distinto. La chica sintió como el anillo pulsaba un poco nuevamente, como siniestro recordatorio del por qué se encontraba en ese lugar. Respiró profundamente para llevar a cabo la misión que habían impuesto sobre ella, a pesar de que no estaba de acuerdo en hacerlo. Tocó varias veces esperando que el dios vigía atendiera la puerta. Repentinamente esta se abrió dando paso a la presencia del dios. Pero si se trata de Rosu e Ise. Eindaya exclamó sorprendido por ver a la peliplateada frente a su puerta. ¿No se suponía que estarías en casa de Gondul? Sí, pero surgieron varias cosas. La joven Valquiria rió levemente mientras ocultaba tras de ella la botella que llevaba consigo. Ven y a agradecerle por habernos dejado pasar hace unos días. Sabes que no tenías que agradecer nada. El rubio se dio la vuelta para regresar a su habitación. Anda, pasa, no es bueno dejar a una dama en la intemperie. Muchas gracias, Eindaya-sama. La Valquiria se inclinó levemente para después adentrarse en la mansión. El dios se sentó en su cómodo sofá mientras que Rosu e Ise se colocó a un lado para admirar con detenimiento las acciones de Eindaya. El hombre no mostraba señales de desconfianza en contra de la Valquiria. Con sumo cuidado la joven se sentó frente a él, para de alguna manera iniciar una conversación. Escuché que uno de mis hermanos te jugó una mala pasada. Amablemente el hombre mostró preocupación por la Valquiria. Hace unos momentos vi a los cuervos de mi padre sobrevolar mi hogar. Odin-sama está preocupado por mí. Rosu e Ise no daba crédito por las palabras del dios. Es bueno saber que me tiene afecto. Reconozco que mi padre es un bromista, pero no llega a esos extremos. El ceño fruncido del rubio mostraba el enfado que sentía internamente. No todos los dioses pensamos que los demás son nuestros juguetes. Es bueno saberlo. Eindaya-sama, la Valquiria bajó la mirada levemente dolida. Si los demás dioses pensaran de esa manera, quita esa cara larga. Rosu e Ise. Eindaya sonrió ampliamente. Eres más querida por nosotros de lo que imaginas, pero anímate por favor. Aquella petición molestó enormemente a la joven peliplateada. Suspirando pesadamente, procedió a sonreír lo más naturalmente posible. Fue cuando Eindaya se percató del objeto que traía Rosu e Ise.
Por cierto, ¿qué es lo que traes contigo? La curiosidad en la voz del dios era evidente. ¿Un regalo para mí? No se le escapa nada, Eindai-sama. La sonrisa de Rosueise era más que evidente. Es un pequeño presente de mi parte, por habernos permitirnos el acceso a Asgard sin ningún contratiempo. Te dije que el viejo me lo había ordenado. El dios negaba con la cabeza. Me sentiría mal en aceptarlo, pero me sentiría peor en rechazarlo. Extendiendo una de sus manos hizo el ademán para que le entregara la botella. Cuando vio la fecha de elaboración, sacándole un sonoro silbido por la antigüedad de la botella, emocionado por el valioso obsequio que la Valkyria le estaba ofreciendo, no tardó ningún instante para tomar un enorme tarro y disfrutar de la deliciosa bebida. La joven miró con expectativa como el espumoso brebaje llenaba la tarra. Con una sonrisa en los labios, Eindai le ofreció un poco, pero recordó la poca tolerancia al alcohol que su acompañante tenía. A tu salud, mi valiente amiga. El rubio alzó la tarra para beber completamente su contenido. Deliciosa. Tras una hora de beber sin parar, Eindai comenzaba a sentirse mareado. Extrañamente el dios tenía buena tolerancia a las fiestas y beber desenfrenadamente, pero en esta ocasión sí sentía el estrago de estar completamente borracho. Intentó levantarse de su silla ante la mirada curiosa de Rosueise, para simplemente caer al suelo desfallecido. Lo que no contó el dios fue que la Valquiria había alterado el aguamiel con un complejo hechizo para incrementar las propiedades a un grado que hasta los dioses serían capaces de tolerarlo. Levantándose con discreción, la Valquiria se acercó para ver si realmente Eindai estaba dormido por la embriaguez. El escucharlo roncar sonoramente fue indicación de que había logrado su cometido. Levantó al corpulento dios para ponerlo cómodamente en su sillón. Un vacío en el estómago se presentó, como respuesta a la culpa que sentía por haber engañado a un ser tan amable como lo era el guardián de las puertas a Asgard. Una vez que lo dejó descansando, emprendió la búsqueda del objeto que Loki le había indicado obtener. Flotando sobre un pedestal se encontraba un hermoso cuerno de oro sólido. La joven se sorprendió por lo ostentoso que era el objeto. Pero a sabiendas de su importancia en el Ragnarok no hizo más que aceptar su apariencia. El problema que encontró era el tamaño que tenía, ya que fácilmente destacaría por ser tan largo como ella. Ateniendo a lo imposible, decidió tomarlo para llevárselo consigo. Al entrar en contacto con sus manos, el Kjallaorn disminuyó de tamaño haciendo que Rosueise se espantara levemente. El cuerno se encogía lo suficiente como para esconderlo fácilmente entre sus ropas. Decidió que era tiempo de irse, pero se sobresaltó cuando notó que Eindai rió levemente mientras se revolvía en su sillón para continuar durmiendo. Con un paso desganado salió de aquella mansión para encontrarse con dos lobos frente a ella. Se trataban de los hijos de Fenrir, Scogliati. Gruñendo levemente le indicaron que debería seguirlos. Así fue como Rosueise se encaminó a entregarle al dios del engaño el objeto que desencadenaría el fin del mundo. Serafall Leviatán estaba sintiendo una enorme pena en el momento en que se presentó los resultados de sus esfuerzos a su querida amiga Odelia Phoenix. La Mao había movido todas sus influencias para cumplir su promesa de que Ravel Phoenix participara en la reunión de los jóvenes demonios, pero los organizadores del evento, el Consejo de Ancianos, se había negado rotundamente a que la más joven de las familias Phoenix participara en dicho evento. Alegando que era un rito de transición de la adolescencia a la madurez, el permitir que alguien tan joven participara sería una burla a dichas costumbres. La propia Mao encontró la situación bastante incómoda, a pesar que tuvo el apoyo de Zekran Bael para tratar de persuadir a los cabezaduras de los encargados. Ninguno de ellos cedió a las peticiones de Serafall. Tanto Reinhardt como Rubal se habían esperado un resultado así, pero no pudieron evitar sentirse decepcionados. Por otra parte, la corte de Ravel tendría más tiempo para prepararse a conciencia y no algo tan drástico como los entrenamientos relámpago que sufrieron en tan poco tiempo. Lo lamento tanto. Voz apagada de la siempre jovial Mao hizo sentir mal a la familia Phoenix, inclusive amenacé con iniciar una nueva guerra, pero aún así se negaron. No tienes por qué disculparte, Serafall. Odelia suspiró como si tratara de mitigar su molestia. Sabemos que hiciste lo necesario, son unos tontos. La pelinegra se agarró la cabeza en señal de su frustración. El equipo de Ravel-chan promete mucho, porque son tan cerrados de mente. Bueno, debemos entender que es un rito de madurez. Rubal habló tranquilamente mientras su hijo Richard le miraba curioso. Esto nos da más tiempo para preparar a Ravel y al resto. Ravel-ne-chan no va a participar.
La voz de Richard llamó la atención de los adultos, pero si ella, Issei y Richard y todas las demás son fuertes lo sabemos, pero hay reglas que cumplir. Lena apareció detrás de su hijo para acariciar su cabeza, pero eso lo demostrarán el próximo año. No esperaba menos de Lena Neue. Una nueva voz interrumpió la conversación. Las miradas de todos en la habitación se posaron sobre la figura de Riser Phoenix. El joven había cambiado su look salvaje y desenfadado por uno más conservador. La sonrisa que amenazaba por aparecer en el rostro de Odelia al ver a su hijo en su hogar rápidamente se desvaneció cuando Camelia Ronove hizo acto de presencia para tomar del brazo del joven Fénix. Padre, madre, es bueno verlos gozando de salud. La líder de la familia Ronove mostraba una singular amabilidad. Perdonen por aparecernos por aquí sin permiso. La peli morada mostraba una honesta cortesía y respeto por los presentes. Teníamos curiosidad por saber si la pequeña Rabel participaría. Camelia-san. Una sonrisa fingida adornó el rostro de la matriarca de la familia. No tenías que haber venido, con Riser era más que suficiente para que te enteraras. Madre, no diga esas cosas. La mujer de Riser mostraba la misma sonrisa fingida que Odelia, pero si somos familia. Esa última declaración hizo descender unos cuantos grados la temperatura de la habitación. Era bien sabido que Odelia no sentía mucha animosidad por Camelia, ya que sentía que se había aprovechado de su pequeño hijo para asegurar el futuro de su clan, pero a palabras de Reiner, su segundo hijo, Riser estaba llevando un buen trabajo en cuestión de administrar la fortuna de los Ronove. Esa madurez que estaba demostrando aquel joven quien dio más importancia a las fiestas y a las mujeres era gracias a la mujer que había elegido como su pareja. No importaba lo mucho que la odiara, Camelia era lo que su descarriado hijo necesitaba para sentar cabeza. Okaasama, Imouto. Lena intervino para evitar un desastre mayor. Suficiente con quererse matar, queramos o no somos familia. Pero Lena. Odelia hizo un leve puchero. Ella se aprovechó del inocente Riser. Hasta donde yo sé, tu hijo no era nada inocente. La otra demonio noble ocultó una sonrisa tras el dorso de su mano. De hecho es lo suficientemente amfggggg. Imouto, por favor. La futura matriarca tapó la boca de Camelia. No eches más leña al fuego. La mirada amenazante que Lena le dio a la líder del clan Ronove fue suficiente. Ahora que la mujer desistiera de molestar a Odelia, asintiendo a la petición de su hermana política, decidió establecer una tregua para evitar una sangrienta escena entre las dos mujeres. Solo esperaba que con el nacimiento de su futuro hijo la situación entre ellas cambiara a mejor. Conseguiste una mujer interesante. Rubal susurró al oído de su hermano menor. Espero que madre y ella se lleven bien. Yo también espero lo mismo. El tercer hijo rió levemente apenado. La sonrisa de Serafaye no se hizo esperar cuando admiró la escena cómica que se desarrolló frente a ella. Terminó abruptamente, suspirando aliviada porque los ánimos habían mejorado. Decidió que era tiempo para dar la siguiente parte de la noticia. A pesar de mi rotundo fracaso, la Mao comenzaba a hablar con tranquilidad. La fecha de la gala ya fue establecida junto con el lugar donde se va a celebrar. Entiendo, y en dónde va a ser. Reinhardt se mostraba interesado por las palabras de Serafaye. Será en el territorio de los Gremori. La autonombrada chica mágica alzó los brazos, y estamos invitados. Creo que declinaremos la invitación. Rubal hablaba por todos los miembros de su familia. Puede que estemos en buenos términos con los Gremori, pero digamos que nos mantendremos alejados de ellos por un tiempo. Es una lástima. Serafaye se dejó caer en su asiento desganada. Esperaba que fueran. Es divertido estar con ustedes. Es un honor que piense así de nosotros. El patriarca de la familia se mostró sus respetos a Serafaye. También encontramos su compañía agradable. Bueno, también deben saber que Odín estará presente. Aquella noticia descolocó a toda la familia. Es la primera vez que los dioses nórdicos presta su atención a nuestra facción. Vaya, sí que es un gran avance. Camelia comentaba tranquilamente mientras que Henrietta le servía un poco de té. Esta tregua entre las facciones bíblicas nos está dando buenos beneficios. Tienes razón, Kame-chan. La peli morada alzó levemente la ceja por el extraño mote que la Mao usó con ella. Es por eso que se hará una cena de gala en honor al padre de los dioses nórdicos. ¿Cuándo será esta cena? Riser preguntó interesado. Tal vez cambiemos de opinión y asistamos. Bueno, será mañana por la noche. Serafaye se llevó un dedo al mentón. Estarán todos los herederos representantes de sus familias y así como los participantes de los Ratingames. Esa noticia resultó impactante para la familia Phoenix, ya que un dios de otra facción mitológica se presentara en un evento así incrementaba la importancia de la reunión. Tal vez ese fue el motivo del por qué los ancianos se negaron a permitirle participar al grupo de Rabel. Tal vez Odín comentaría algo sobre ellos y harían reconsiderar la decisión de los ancianos. Quién sabe, tal vez la suerte estaría de su lado.
Rosuei se regresaba a su casa con un paso lento y pesado, internamente se sentía devastada por el hecho de haber cometido un acto terrible en contra de su gente y del mundo entero, pero lo peor no era eso, sino que como esperaba las cosas no salieron como ella deseaba. Justo antes de llegar a la puerta, Gondul estaba de pie en la entrada con una mirada que denotaba la ira que en esos momentos estaba sintiendo. Pocas veces la había visto molestarse con alguien y mucho menos con ella. Fue entonces cuando supo que ya no importaba nada de lo que dijera, su suerte estaba echada. Rose, tenemos que hablar. La severidad en la voz de su abuela era notoria, estás en graves problemas. Sí, abuelita. La peliplateada entró a su casa esperando sin mucho ánimo. La docilidad que mostraba Rosueise era perturbadora, pero también era la mirada perdida que nuevamente tenía. El joven Sekiryute y comprendió perfectamente que la situación, lejos de mejorar, había empeorado menormente. Fue cuando el grupo entero se percató de algo extraño en la mano de la valquiria. ¿Desde cuándo portaba un anillo de oro? Fue el pensamiento generalizado de todos los presentes. Lo peor vino cuando presenciaron que del accesorio emanó una energía siniestra y oscura, pero de alguna manera parecía no afectar a Rosueise. Gondul pareció ignorar ese hecho estando cegada por la molestia que en esos momentos sentía, por haber sido engañada. En la mente de la valquiria se repasaba un desafortunado evento que había terminado por doblegar su voluntad y súbitamente se arrodilló para ocultando su rostro entre sus manos. Un suave llanto empezó a ser escuchado. Dolor, pena, frustración y sobre todo vergüenza eran los sentimientos que transmitían cada sollozo que emanaba de la joven peli plateada. El corazón de la anciana rápidamente pasó de la molestia a una genuina preocupación. Se arrodilló junto a la desconsolada joven acunándola en un maternal abrazo, esperando que pudiese calmarse lo suficiente. Un gesto tan cálido como ese debería ser suficiente para proteger el corazón de cualquier mal o tristeza en el mundo. Lo siento, esas palabras emanaron de entre los sollozos de Rosueise. Ise y los demás sintieron un trago amargo al escuchar esas palabras. ¿Por qué se disculpaba con ellos? ¿Qué había hecho para sentir esa vergüenza? Lo siento, nuevamente se disculpaba. Eso hizo reaccionar al único hombre del grupo. Acercándose temerosamente se arrodilló junto a la abuela como su nieta. Su mano vacilante se acercó hasta tocar con suavidad el tembloroso hombro de la joven valquiria, el cual continuaba ocultando su rostro entre sus manos. Al contacto de la mano del Sekiryute y con la piel de Rosueise fue suficiente para esta descubriera su rostro, bañado en lágrimas. Le miró fijamente. Las orbes azules había perdido todo deseo de vivir, clavándose en los ojos café del castaño, enunciaron una frase que haría que el corazón de Yodoru Issei se detuviera por completo. Issei-san, ¿podrías matarme por favor? Hola a todos, aquí Aerter. En estos momentos tengo sentimientos encontrados por una serie de acontecimientos que han golpeado mi voluntad y me han hecho reflexionar si debería continuar escribiendo o simplemente dejarlo así como está. Es extraño cuando pierdes el camino y olvidas algo muy importante. ¿Por qué empecé con esto? Esa pregunta golpeó mi mente cuando noté que había errado en mis objetivos, dando importancia a otras cosas ante lo más importante. Escribo para divertirme, para imaginar un mundo y olvidarme de estrés que genera la realidad en la que vivimos, pero más importante, escribía algo que me satisfaciera completamente. Puede sonar pretencioso, pero meditando me di cuenta de algo. El fandom de DxD hasta cierto punto es purista y estricto. Desgraciadamente eso limita mucho la creatividad con la que se puede armar una historia. Siendo sincero, me aburre el hecho que ciertos elementos del canon sean tan inflexibles que prácticamente no se pueda cambiar muchas cosas. Tratar de enriquecer una historia con elementos originales y sobre todo reales, pasándome horas y horas investigando sobre las diferentes mitologías, en especial la nórdica, para mí hubiese sido tan fácil agregar personajes de otras series e incluirlos en como si nada. Siendo sincero, eso me desagrada. Ver que esos elementos son bien recibidos y acogidos hacen que simplemente desee dejar de escribir. Puede sonar como el berrinche de un niño celoso, pero ese es mi sentir general. Es por eso que llegué a una decisión sobre el futuro de Left Behind with Broken Wings. Continuaré escribiendo esta historia porque fue la que me catapultó en este fanon y sería un insulto dejarla a medias, pero lamento mucho que el spin-off no comparte esa misma suerte. Porque sufrirá un reboot completo. ¿Qué dijeron? Este tipo enloqueció. With Broken Wings tiene sus días contados como historia independiente, ya que la incluiré en la continuidad de Left Behind. Para hacerlo tendré que reescribirla desde cero y adaptarla perfectamente. Conservará su esencia en todo sentido estricto de la palabra, pero también incluirá elementos completamente nuevos. Solo espérenlo con ansias.
Bueno, también un agradecimiento a Adriana Valkyrie, tú sabes por qué y nadie más necesita saberlo, a mi socio en el crimen a Kongs y a mi colaborador Belzador, que gracias a él me divierto en el crossover. Y también a la enorme cantidad de seguidores de esta historia y de su servidor, que me tomaría todo el día para terminar. Bueno, eso es todo por hoy, solamente me resta decir pasen un buen día y sigan disfrutando de Earthbound. La fecha prometida se había acercado y las emociones dentro del inframundo se había elevado enormemente por los acontecimientos por venir. El ambiente dentro del territorio del clan Gremory era de fiesta, todos los habitantes de esa zona del inframundo admiraban los diversos transportes que arribaban a la mansión, no era muy frecuente ese tipo de espectáculos y los demonios menores se deleitaban con aquellas impactantes muestras de poder y nobleza que cada casa perteneciente a los pilares fundadores mostraban. Para Rías Gremory era extraño que festival careciera de importancia, ya que la noticia de que Ravel Fenix no participaría en los Rating Games hizo que la jovencita se molestara enormemente, sentimiento que su corte compartía con ella. Prima, ese semblante te resta belleza. Un fornido joven mostraba una sonrisa confiada al notar cómo la pelirroja se sobresaltaba. Ha pasado tiempo, Rías. Sairaog Bael. La joven Gremory reverenció la presencia de Sairaog, es bueno ver que goza de buena salud. Deja los formalismos para más tarde, ven y dame un abrazo. El heredero del clan Bael abrió sus brazos completamente para recibir a su prima, quien correspondió su gesto. Te extrañé mucho, lamento lo de los Fenix, eso quedó en el pasado. Rías acarició la espalda de Sairaog, estoy bien, y hasta me conseguí un novio, vaya, eso no me lo esperaba. El pelli negro rió sonoramente, espero conocer a ese grandioso hombre. Tendrás que esperar, primo. Una tranquila sonrisa adornaba el rostro de la pelirroja. Puedo notar que tus ánimos están a flor de piel, no se te escapa nada, Rías. El joven Bael rió suavemente, no puedo ocultarlo, a pesar que soy favorito a ganar, espero que alguien me dé una sorpresa. Por allí escuché rumores de que recibiste un entrenamiento por parte de tu hermano, ¿los rumores son ciertos? La joven asintió mientras conversaba con su familiar, pero no esperes mucho, fue poco el tiempo que me pudo ayudar Sir Zetsnil, es un genio, no seas modesta, Rías-chan. La varonil voz de Sairaog hizo sonrojar levemente a la Gremory, tal vez a ojos inexpertos pase desapercibido. Pero se nota la mejoría, ni apenas. Rías ocultó su sonrisa con una de sus manos, si nos enfrentamos lo sabrás, esperaré eso con ansias. El joven reverenció a su prima para retirarse al salón donde se reunirían con el resto de los participantes. Bueno, nos vemos después, asintiendo vio como el joven heredero de los Bael se retiró con un paso seguro y firme. Rías rió al imaginarse una pelea hipotética entre su querido Issei y su primo. Para ella hubiese sido emocionante verlos combatir ante la expectativa de quién de los dos ganaría. Claro que su apoyo sería incondicional para el joven Sekir Yutei, pero tampoco demeritaba las habilidades del futuro líder de la caza Bael. Por tu mirada puedo intuir que te los imaginas combatiendo. Rías volteó para encontrarse con su amiga de la infancia, al igual que tú, creo que ellos dos nos darán una buena pelea, Sona. La pelirroja sonrió al notar la presencia de la Citri. Es bueno que estés aquí, lo mismo digo, aunque siento que mis esfuerzos pudieron ser en vano. La pelinegra comentaba con cierta decepción, pero no pienso desaprovechar la oportunidad. Por cierto, ¿qué sabes de Issei-san? Hablé con él ayer, estaba un poco preocupado con algo, pero se encuentra bien. Rías contestaba un poco más animada, ¿no te contó nada Meguri-san? No me gusta meterme en la vida personal de mis sirvientes, la Citri contestaba de forma honesta, salvo que ellos me lo digan personalmente. Yo también pienso lo mismo, claro que tuve que reprender a Carlamine y a Yuto. La joven Gremory rió por lo bajo mientras que Sona le miraba curiosa. Les dije que no estaba preparada para ser tía, que con Milikas era suficiente, temo que preguntaré para después. La sonrisa divertida adornó el estoico rostro de la hermana de Seraphaya. Ya sabes, las chicas necesitamos de chismes así como respirar. Después de la cena vayan a mi habitación y tendremos una pijamada. La pelirroja se mostraba animada con la idea, hecho. Nosotras llevaremos las golosinas. La joven Citri aceptó la proposición. Rías Nian. A lo lejos la voz de Kuroka llamó la atención de la pareja, ya es hora. Ambas herederas vieron como la alfil de Rías les indicaba que debía de presentarse al salón donde se llevaría la gala en honor al inicio de la reunión de los jóvenes demonios. La gracia y elegancia con la cual ambas se trasladaban no hizo más que llamar la atención sobre ellas dos cuando las puertas del salón se abrieron para permitirles el paso. Varios nobles y cortes conversaban animadamente entre ellos, de hecho podían verse ángeles caídos y ángeles del cielo mezclados entre los demonios. Aquella tregua había mejorado las relaciones entre las facciones y era común ver a las diferentes razas convivir entre ellos.
Esa armonía y paz había llamado la atención del líder de la facción nórdica. Odín creía que establecer una alianza con ellos sería factible para garantizar la supervivencia de su gente cuando el Ragnarok ocurriese. Los líderes de las facciones bíblicas encontraban beneficioso el apoyo de los dioses nórdicos y obtener mejor tecnología gracias a los artesanos quienes vivían en Svartalfheim. Las trompetas anunciaron el arribo de los líderes de las facciones. Encabezando el grupo se encontraba Sith Lucifer, vistiendo orgullosamente la armadura que lo distinguía como Maou. Detrás de él avanzaban Abjuka, Belzabub y Serafat Leviatán, esta última vistiendo un hermoso vestido noche negro el cual acentuaba su hermosa figura y lo bien cuidado de su piel. Tras ellos tres aparecían el arcángel Michael y el gobernador general de Grigori. Del brazo de Azazel se encontraba Jopiel, quien sonreía muy feliz al estar al lado de su esposo. ¿Entonces los rumores son ciertos? Rías comentó en voz baja, ellos dos se han casado, más bien renovaron sus votos. Sona agregó tranquilamente, escuché por allí que Jopiel Sama era un caso especial, pero de allí es hasta donde averigüe es interesante verlo juntos. La pelirroja se cruzó de brazos mientras vio como cada uno de ellos tomaba un puesto en la mesa que les habían preparado. Estamos viviendo una nueva época, ¿no crees ciertamente? Espero que continúe así. La Citria sintió con una sonrisa apareciendo al final. Se encontraba el líder de la facción nórdica. Los murmullos se apaciguaron al notar la divinidad que del anciano emanaba. Muchos de los presentes nunca habían visto un dios tan de cerca y ciertamente era una experiencia nueva. Él tomó la posición de honor en medio de todos los líderes. Fue cuando varias sirviente y mayordomos arribaron para entregarles a los presentes copas llenas de un exquisito vino. Tanto Rías como Sona tomaron sus respectivas copas. Odín tomó la suya señal para dirigir unas al grupo reunido esa noche. Me imagino que todos ustedes sabrán quién soy. La jovialidad en las palabras de Odín hizo reír a los jóvenes presentes. Por cierto, al final de la fiesta daré autógrafos. Las risas se incrementaron. Estoy feliz de ver a una juventud tan prometedora frente a mi cansado ojo. Muchos de ustedes son los que heredarán este futuro que nosotros empezamos a labrar. La sabiduría que Odín imprimía a sus palabras hizo estremecer de emoción a más de uno. Es por eso que anuncio la cooperación de Asgard con las facciones bíblicas para enfrentar los retos que el día de mañana pudiesen presentarse y que juntos logremos superarlos. Odín alzó su copa mientras que los presentes imitaron su acción, por un futuro prometedor y brillante. Un simple aplauso interrumpió toda la emoción que en esos momentos los presentes sentía por el discurso del padre de los dioses nórdicos. Caminando con lentitud y arrogancia, se abrió paso una persona que el líder de la facción nórdica no se imaginaba que estuviera presente. Pero qué emotivo discurso. La voz de Loki llamaba la atención de los demonios quienes le miraron fijamente. ¡Bravo! Fue tan emotivo que hasta ganas de vomitar sentí. Odín endureció la mirada por lo irrespetuoso que estaba siendo su hijo. ¿Cuánta hipocresía, no lo crees, padre Loki? ¿Qué haces aquí? El señor de Asgard mantuvo la compostura. Pues bien, esto es una fiesta. El dios del engaño abrió los brazos para denotar su punto. Es un buen momento para hacer anuncios. El hijo de Odín rió ampliamente. ¿Por qué seres tan magníficos como nosotros los dioses debemos rebajarnos a esto? La mirada burlona del dios cambió a una de ira. Somos dioses, seres que estamos en la cima y que los demás deben de reverenciar. Señalando a su padre con el dedo continuó, pensabas que me quedaría de brazos cruzados. Te equivocas, padre. Odín estaba sorprendido por las palabras de su hijo. Hablas de futuro cuando tú mismo me lo estás arrebatando. Mi destino es tan poca cosa en comparación con la de estos inmundos seres. Contéstame. Suficiente. Odín hizo emanar su poder tratando de intimidar a Loki. Tu destino está mal. Intento darnos un futuro. Futuro. El dios miraba despectivamente a su padre. Mi futuro estaba como el artífice principal del Ragnarok. Mi momento de gloria está en la destrucción de Asgard y tu padre me lo has arrebatado. ¿Crees que hay gloria en la muerte? El Padre Todopoderoso continuaba emanando su poder, sin notar que la presión estaba doblegando a los demonios presentes. No digas estupideces. Todos los demonios hacían un amago de voluntad para no perder la conciencia tras sentir la vastedad del poder de Odín. Los líderes de las facciones estaban en mejor posición, pero claramente se notaba su esfuerzo en los rostros. El líder de la facción nórdica parecía no notar ese hecho. Su atención estaba centrada en su hijo. Quizás tú lo veas así, pero yo no. Loki recobró la calma para sacar un objeto de entre sus ropas, y no soy el único que piensa de esta manera. Eso es. El rostro de Odín palideció al reconocer el objeto de entre las manos de Loki. Halaborn. ¿Pero cómo? Un obsequio de tu querida Rosueise. La sonrisa triunfante adornó el rostro del dios del engaño, y con esto declaro que inicié el Ragnarok y que padre veas cómo alcanzo la gloria.
continuara.